encontramos hoy la base para nuestro estudio del día de hoy. Mateo 28, versículos 19 y 20. Es un texto que todos conocemos. Quizá de pronto algunos no lo ubiquemos, pero todos lo conocemos. Estoy prácticamente seguro de ello. Es un pasaje sumamente conocido y dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, llamó a Pedro, llamó a Andrés, a Juan, a Jacobo, a dejar sus diferentes oficios de pescadores para seguirle, Él los llamó literalmente a una vida completamente nueva. Y cuando Jesús nos llama a cada uno de nosotros a ser sus discípulos, nos está llamando exactamente a lo mismo, a una vida completamente nueva. Seguir a Jesús significa escuchar a Jesús, significa observar a Jesús, significa seguir los pasos de Jesús. Significa, en otras palabras, odiar o aborrecer lo que Jesús odia y aborrece. Y significa amar lo que Jesús ama. Pero también significa que somos llamados a ayudar a otros a hacer exactamente lo mismo. Después de su resurrección, nuestro Señor Jesucristo ordenó a sus discípulos en el libro de los Hechos que fueran e hicieran discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús, lo que éste les mandó. Y tal como lo veremos a través de estos estudios, hermanos, Dios pretende que la iglesia local sea el contexto principal para hacer discípulos. Dios estableció a la iglesia para afirmar discípulos, para supervisar discípulos y para levantar más discípulos. Todo esto es posible, hermanos, y todo esto es posible por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Él recibió el castigo por causa de nuestros pecados. Él nos ha reconciliado con un Dios que es santo, siendo nosotros pecadores, y a través de nuestra unión con su muerte y resurrección, cada uno de nosotros tenemos nueva vida. Ahora somos una nueva criatura. Antes éramos por naturaleza rebeldes, ahora estamos felizmente sujetos a aquel que es el Rey de Reyes, y en nuestro corazón hay un verdadero anhelo y un amor de hacer lo que Él nos ordena que hagamos. Estas lecciones, hermanos, que comenzamos el día de hoy y que estaremos dando alrededor de 10 o 12 domingos, siempre que me corresponda a mí instruir o enseñar, se centrarán en el crecimiento en Cristo, pero particularmente en nuestra obligación, sí digo obligación, nuestra responsabilidad de ayudar a otros a hacer exactamente lo mismo en el ámbito de la iglesia local. Una marca importante, hermanos, de una iglesia sana es una preocupación general, y digo general, no solo pastoral. Hablo de la membresía, por el crecimiento de esa iglesia, según se describe el crecimiento en las Sagradas Escrituras. Esto significa miembros que crecen espiritualmente en conformidad al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cito una nota que tomaba de un escrito. Algunos hoy en día piensan que una persona puede ser un cristiano bebé durante toda su vida. El crecimiento a menudo en el evangelicalismo moderno es tratado como algo meramente opcional, algo extraordinario para discípulos que tienen cierto celo por el Señor. Sin embargo, el crecimiento
ciertamente es una señal de vida. Si un árbol está vivo, este va a crecer. Si un animal está vivo, este va a crecer. Estar vivo significa crecimiento, y crecimiento significa, en el ámbito del cristiano, madurar y avanzar, por lo menos hasta que la muerte nos encuentre. El apóstol Pablo esperaba que los corintios crecieran en su fe. Segunda de Corintios 10:15. Lo mismo esperaba acerca de los de Éfeso. Efesios 4:15 nos dice: en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, hablando del crecimiento que el apóstol esperaba que los creyentes tuviesen. Pedro, al igual, exhortó a sus lectores diciéndoles: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, vamos a comenzar a abordar una serie de lecciones que tienen que ver con el discipulado bíblico. Una serie de enseñanzas que desde hace algún tiempo ya varios miembros de entre ustedes habían estado señalándonos que veían esa necesidad en medio de esta iglesia local, pero que por razón de los otros estudios no habíamos llegado a abordar todavía este tema, que ciertamente es importante y vital para la salud espiritual de esta iglesia local, hermanos. Así que yo ruego al Señor, y espero que ustedes también oren al Señor, para que éste abra nuestro entendimiento respecto a la importancia y la relevancia de este aspecto de la vida del cristiano. Estaremos hablando de la responsabilidad que como miembros de una iglesia local cada uno de nosotros tenemos de ser discipuladores al tiempo de ser discípulos. Y vamos a ir explicando en qué consiste el discipulado bíblico. Como lo veremos el día de hoy, cuando hablamos de discipulado, no pensemos inmediatamente en algún tipo de programas cronológicos que tenemos que implementar, en donde hay un paso A, un paso B, un paso C, a fin de que un cristiano vaya madurando. Vamos a enfatizar eso en un momento más en uno de los puntos de esta lección. Pero por ahora, déjeme comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué es un discípulo, hermanos? ¿En qué piensa usted cuando escucha la palabra discípulo? ¿Qué es lo que le recuerda a usted de esa palabra discípulo? En el griego, la palabra usada en Mateo 28, donde el Señor Jesucristo nos manda a ser discípulos, significa literalmente un aprendiz. Implica ser entrenado, es decir, desarrollarse en las verdades de las Sagradas Escrituras y en el estilo de vida que las Escrituras exigen para cada uno de nosotros. En otras palabras, que el creyente debe aprender a ser como Cristo en su fe y en su práctica. Sí, que el creyente, que cada uno de nosotros debemos aprender a ser como nuestro Señor Jesucristo en su fe y práctica. Jesucristo, el Mesías, es verdadero Dios, pero verdadero hombre, perfecto hombre. Y como perfecto y verdadero hombre, Él nos da ejemplo de lo que es tener fe, de la forma en la que deberíamos de confiar en Dios, de la forma en la que deberíamos de vivir de este lado de la eternidad. En Cristo encontramos las pisadas que cada uno de nosotros somos llamados a seguir. Ser discípulos, entonces, implica aprender a ser cada día más y más como nuestro Señor Jesucristo. Y para darnos una mejor idea, podemos considerar lo que serían algunas de las marcas de un discípulo según las Sagradas Escrituras. Si observamos los testimonios más amplios de la palabra de Dios, podemos obtener una ilustración bastante buena de lo que buscamos cuando hablamos acerca de lo que es hacer discípulos. ¿Cuáles son algunas de esas marcas generales de un discípulo de Dios según la palabra? Vayamos al Evangelio según Marcos. Vamos a ver algunos textos para señalar algunas de estas características. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron.
Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Según este pasaje, ser discípulos o una característica del discípulo es una respuesta al llamado inicial que Dios nos hace. Una respuesta a estar dispuestos a ir en pos de nuestro Señor Jesucristo, a ir tras Él, a darle prioridad, a ir en pos de Cristo por encima de otras circunstancias de nuestra vida. Un discípulo es, pues, aquel que tiene una respuesta al llamado inicial de Dios en primer lugar. Pero en segundo lugar, una marca general de un discípulo de Dios es el deseo por conocer lo que Dios dice a través de su palabra. Vea, por ejemplo, cómo lo expresó Jeremías en el capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras, dice el profeta, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. El profeta habla del deleite que la palabra producía también en su propio corazón. Amados hermanos, un discípulo es aquel que encuentra gozo y deleite en la palabra de Dios, que tiene un deseo genuino por conocer lo que Dios dice acerca de la vida, acerca de este mundo, acerca de sí mismo y acerca de nosotros aún. Primera de Pedro 2:2, ya citamos ese texto hace un rato, cuando el apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Un discípulo, pues, tiene un deseo por conocer lo que Dios dice en su palabra. En tercer lugar, un discípulo se caracteriza por una separación de los estándares del mundo. Segunda de Corintios 5:17, un texto que también muchos de nosotros conocemos de memoria. El apóstol Pablo dice allí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto implica una separación de los estándares de este mundo. El discípulo ahora comienza a entender la forma en la que Dios dice que debemos de vivir, comienza a entender la forma en la que Dios dice que debemos de tratar las dificultades, las situaciones, las vicisitudes de esta vida, las aflicciones. Comenzamos a separarnos del estándar de este mundo, comenzamos a ver el matrimonio a la luz y a la perspectiva de lo que Dios dice en su palabra, no lo que el mundo enseña. Comenzamos a apartarnos paulatinamente de los estándares que este mundo ha establecido para la vida. Un discípulo, además, es alguien que ejerce autodisciplina, o en otras palabras, dominio propio. En Gálatas capítulo 5 encontramos en el ámbito, en el contexto del fruto del Espíritu Santo, que se menciona este aspecto en particular, cuando dice el pasaje: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Alguna vez escuchaba una enseñanza de Sinclair Ferguson señalando que la templanza se encuentra al final como una especie de corona para manifestar que en un sentido se resume la esencia de los otros elementos en este aspecto de la vida del cristiano: el dominio propio, el control, que por la obra del Espíritu somos capaces de desarrollar. El apóstol Pablo también en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 25 al 27, dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Un discípulo pues se caracteriza también, según la palabra de Dios, estos versículos que estamos revisando, por el desarrollo del dominio propio, la autodisciplina. Un discípulo, además, se caracteriza por un deseo de buscar y motivar a otros discípulos. En el libro de los Hechos encontramos estas características particularmente enfatizadas por medio de varios pasajes de las Sagradas Escrituras,
Pero en el capítulo 2, versículo 42, tenemos una pequeña muestra de esta realidad cuando Lucas nos describe cómo vivían los discípulos y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había un deseo sincero, según estos pasajes, en el corazón de los creyentes de buscar y motivar a otros discípulos, de vivir en esa comunión. El autor de los Hebreos también exhorta en ese pasaje que también es conocido para nosotros, capítulo 10, versículo 25. Desde el 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Una característica más entonces del discípulo de Cristo es ese deseo de buscar y motivar a otros discípulos. Además, en un discípulo podemos ver evidenciada una pasión por el evangelismo, un anhelo por alcanzar a los perdidos, un anhelo por dar a conocer las glorias que han sido reveladas en la faz de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significa estas palabras del apóstol Pablo? ¿Qué quiso decir Pablo cuando señaló, para mí el vivir es Cristo? Puede tener muchas connotaciones, pero una de ellas es el hecho de buscar a los perdidos, de hablar de Cristo, de predicar a Cristo, de proclamar a Cristo ante aquellos que no le conocen. Un discípulo, pues, se caracteriza por esa pasión por el evangelismo. Y por último, un discípulo, según Filipenses 3, 13 y 14, es uno que también se caracteriza por la perseverancia. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice el apóstol Pablo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, dice el apóstol, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La perseverancia es otra característica de un discípulo, según estos pasajes bíblicos. Déjeme mencionarlas entonces todas de forma resumida. ¿Cuáles son algunas de las marcas generales de un discípulo de Dios? En primer lugar, una respuesta al llamado inicial de parte de Dios. En segundo lugar, un deseo por conocer lo que Dios dice a través de su palabra. En tercer lugar, una separación de los estándares de este mundo. En cuarto lugar, un ejercicio de la autodisciplina. En quinto lugar, un deseo de buscar y motivar a otros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En sexto lugar, podemos discernir una pasión por el evangelismo, por las almas perdidas. Y por último, una perseverancia en esta carrera, la carrera de la fe, en este peregrinar, en este transitar de este lado de la eternidad. Amados hermanos, estos son solo algunos de los rasgos de un discípulo que deberíamos o que vamos a buscar desarrollar si estamos trabajando en hacer discípulos que sean bíblicamente fieles. Estas características, amados hermanos, no solo tienen el propósito de ayudarnos a entender y vernos a nosotros mismos cómo estamos delante del Señor y si estamos realmente manifestando estas marcas de un verdadero discípulo, pero para que nosotros también podamos y seamos capaces de comprender y discernir qué es lo que deberíamos de buscar desarrollar en aquellos hermanos a quienes el Señor nos permitirá discipular en su gracia. Porque ese será el enfoque de todo este curso. No tanto el énfasis de hermano, sé un discípulo, sino el énfasis de hermano, discipula. Discipula. Instruye a otros hermanos. Ahora, una vez que hemos dicho esto, el segundo punto de esta enseñanza tiene que ver con enfatizar el mayor contexto para el discipulado, que es el ámbito de la iglesia local. Aunque ayuda a conocer clarificar el concepto de lo que es un discípulo, también necesitamos saber cómo luce el discipulado según las Escrituras. Podríamos mencionar muchas definiciones diferentes acerca de la obra del discipulado, pero no existe ninguna definición definitiva dada en ningún lugar de la palabra de Dios. Sin embargo, el proceso de hacer discípulos es tan fundamental para el mensaje de la Biblia que encontramos el tema por toda la Escritura.
En el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Dios se le ordena discipularse constantemente unos a otros, recordándose la fidelidad de Dios y hablando acerca de sus obras, especialmente su rescate durante el éxodo de Egipto. Deuteronomio, por ejemplo, Moisés exhorta al pueblo a que continuamente repitan estas cosas, enseñen estas cosas de generación en generación a tus hijos, estando en el camino, cuando te levantes, al acostarte, una y otra vez, tenían que recordarse la fidelidad de Dios y las grandes obras del Señor. En el Nuevo Testamento vemos que el proceso de hacer discípulos comenzó con el ministerio de Juan el Bautista, cuando él prepara a los hombres y mujeres para la venida de Cristo. Lo vemos también en la obra de Cristo, cuando Él llama y entrena a sus primeros seguidores. Lo vemos mientras se conforma la iglesia en el libro de los Hechos para implementar el mandato del Cristo resucitado que dice, vayan y hagan discípulos. Lo vemos aún en las epístolas mientras la iglesia crece en su entendimiento de la tarea de hacer discípulos, tanto para la iglesia como un todo, como para los creyentes de manera individual. La Biblia entonces nos habla constantemente acerca de este como un tema relevante, fundamental en la vida del cristianismo. No solo el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, no solo en los días de Juan el Bautista, en los días de Cristo, en los días de los apóstoles y aún en la iglesia nuevo testamentaria, hermanos. Por lo tanto, es un mandato también para nosotros hoy en día. Es una necesidad para nosotros como iglesia en nuestros días. Y al pensar en discipulado, siempre debemos pensar en una escala mayor. Lo que hacemos juntos como iglesia, hermanos, en nuestros servicios de adoración pública, eso es el discipulado en un sentido. En realidad, el discipulado es lo que ocurrirá, si Dios permite, en unos momentos más, cuando comencemos a hablar acerca de la palabra de Dios. Hacer discípulos es lo que la iglesia, a través de los cantos que entonamos, de la escritura que es leída, de las oportunidades semanales de servir juntos y motivarnos unos a otros en las relaciones de rendición de cuentas que fomenta y en la diversidad de dones y amor que forman parte del cuerpo de Cristo en la tierra, hacemos constantemente. Eso es discipulado. Cuando se expone la escritura, cuando se lee la escritura, estamos siendo discipulados. Cuando cantamos, cuando confesamos nuestra fe a través de los credos, nos estamos discipulando unos a otros. Cuando colaboramos juntos en los diversos ministerios de evangelismo, estamos discipulándonos unos a otros. Todo ese ámbito tiene que ver con el discipulado. Y dice aquí un autor, de hecho, no mencioné esto al principio, lo olvidé. Pero estas lecciones las estamos tomando del Ministerio 9 Marcas, con unas pequeñas adaptaciones que simplemente estamos haciendo, pero tengo que dar crédito al material que estamos usando porque no es propio. 9 Marcas es un ministerio que habla acerca de las iglesias saludables y de ahí estamos basándonos para desarrollar este curso y estas lecciones. Y dice aquí en el material, en un sentido, el cuerpo de la iglesia es como un invernadero que Dios mismo ha construido para hacer crecer y cultivar discípulos de Cristo para la gloria de Dios el Padre. Podemos imaginarnos la iglesia como un invernadero en el que somos depositados con el propósito de crecer para alabanza de nuestro Dios. De manera que quiero pedir que a través de estas lecciones no olvidamos este aspecto vital e importante, el discipulado. Es algo que se hace y se señala en la Escritura que se debe de llevar a cabo en el ámbito de la iglesia local. Y es algo que ocurre constantemente y que como iglesia hacemos continuamente en nuestros servicios de adoración. Pero de lo que estaremos hablando en este curso es del discipulado individual o relacional. Ese será el énfasis de estas enseñanzas. Pero una vez más, no queremos que separemos este aspecto del discipulado del aspecto más amplio, principal y el mayor que la Biblia establece para ese fin, que es la iglesia local. El discipulado individual o relacional, en otras palabras, es una de las muchas herramientas que Dios utiliza en su invernadero, es decir, la iglesia local, y no debería nunca considerarse de manera aislada con relación a otras herramientas que la palabra de Dios nos señala. En ese sentido,
Todo creyente es llamado a la obra del discipulado, hermanos. Y quiero enfatizar esto. Todo creyente. No el pastor o los diáconos o los hermanos dotados. Todo creyente. Así tenga usted poco en el Señor. Así sea usted ya un hombre maduro o una mujer madura, o seas una jovencita o un jovencito. Todo creyente tiene una responsabilidad en este llamado, en la obra del discipulado. Es cierto, solo algunos serán llamados a predicar. Solo algunos dirigirán la alabanza pública o enseñarán en grandes grupos. Sin embargo, la Escritura nos enseña que todo cristiano es llamado por Dios a contribuir en la obra de la iglesia, de hacer discípulos a través de relaciones deliberadas y mutuamente exhortadoras. Como John MacArthur señala, discipular es una función en la que todos en la iglesia deben de estar involucrados. No es opcional. Tenemos que llevar a las personas al conocimiento del Salvador y luego pasar con ellos por el proceso de ayudarlos a madurar. Todos tenemos que discipular a aquellos que el Señor pone en nuestro camino. Quizá usted sienta que no sabe mucho, dice MacArthur. Bueno, busque a alguien que sabe menos que usted y dígale lo que usted ya sabe. Busque a alguien que sabe más que usted y escúchele también con atención. Enseñe y aprenda. Yo abro mi corazón, dice él, a las personas que discipulo y a la vez aprendo de otros. Eso es el discipulado, hermanos. Sin embargo, una vez más, como vamos a estar haciendo este énfasis en particular, no olvidemos que el discipulado individual no debe ser visto como algo distinto de la obra mayor de la iglesia local. Las relaciones individuales de discipulado deben ser siempre parte del amplio contexto bíblico de la obra de hacer discípulos en el ámbito de la iglesia local. Ahora, ¿qué es discipular, hermanos? Habiendo dicho todo esto, quiero que consideremos cómo es el discipulado uno a uno, o lo que hemos llamado el discipulado relacional. Según la esencia de la verdad bíblica, una manera en que podríamos definir la obra del discipulado es, y esta es la definición que nos ofrecen en 9 marcas, no sé si está en el folleto, pero sí, está en el punto número 3. ¿Qué es discipular? Discipular no es cierto, no está tal cual la definición allí, pero quiero que escuchen la definición que nos ofrecen. Una manera en que podríamos definir la obra de discipulado es la exhortación intencional entre cristianos, fundamentada en relaciones deliberadas de amor y entrenamiento en la palabra de Dios. La vuelvo a leer. La obra del discipulado es la exhortación intencional entre cristianos, fundamentada en relaciones deliberadas de amor y entrenamiento en la palabra de Dios. Las palabras clave en esta definición pueden ayudarnos a enfocarnos en algunos hechos claves sobre el discipulado relacional. En primer lugar, de esta definición pensemos en lo que dice: el discipulado es intencional y deliberado, dice nuestra definición. Esto significa que cuando hablamos de esta clase de discipulado, no estamos hablando de algo que simplemente ocurre. No es algo meramente casual. No es algo espontáneo, no es algo que se da en nuestras relaciones de pronto. Es el resultado de una iniciativa con propósito de parte de otros cristianos. Es de lo que estamos hablando cuando señalamos esta clase de discipulado. Vamos a ir enfatizando eso en un momento más. El discipulado, en segundo lugar, según esta definición, implica exhortación. Los cristianos necesitamos exhortación para ser fieles y perseverar en nuestra fe. Ahora entendamos qué es exhortación. Exhortar no es regañarnos unos a otros. Exhortar tiene una connotación mucho más amplia. Tiene la connotación de estar cerca de, alentar a, ayudar. Sí, a veces regañar, reprender cuando es necesario. En tercer lugar, según nuestra definición, el discipulado está enfocado en madurar como seguidores de Cristo, es decir, como cristianos. Observe que en la definición hemos introducido la palabra cristiano, la exhortación intencional entre cristianos.
No se trata de buscar meras reformas morales o hacer copias incluso de uno mismo. Se trata de ayudar a mi prójimo a crecer en conformidad al carácter de Cristo. En cuarto lugar, según esta definición, el discipulado está fundamentado en la palabra de Dios. Cuando hablamos de discipulado, no estamos hablando solamente de un buen consejo, de acercarnos intencionalmente con nuestro hermano para darles buenos consejos. Se trata de acercarnos para abrir la palabra de Dios juntamente con ellos y dejar que sea esta la que guíe y gobierne nuestro entendimiento. Otro aspecto que podemos destacar de esta definición, discipular es amar. Cuidar del alma de alguien de esta manera, hermanos, es amor. Y por último, el discipulado, según nuestra definición, es algo relacional, porque implica más que solo observar una lección que está en video, implica que las personas compartamos nuestras vidas unos con otros. Discipular no se limita a, mira hermano, ve y ve estos videos, o te voy a recomendar este libro, léelo. Esta clase de discipulado involucra relaciones. Involucra pasar tiempo, sentarnos con ese hermano, con esa hermana y juntos escudriñar lo que la palabra de Dios dice. Juntos aprender cómo podemos ser cada vez más como Cristo. Ahora, para entender mejor este tema, pensemos en algunos componentes claves de esta definición y algunas implicaciones de manera más amplia, como para concluir nuestro estudio del día de hoy. En primer lugar, dijimos ya anteriormente que este discipulado bíblico es intencional y deliberado. Esto es importante, hermanos. Necesitamos entender que hacer discípulos no es algo que simplemente ocurre, sino que es el resultado de cristianos que responden en obediencia al mandato de Dios. El mandato de hacer discípulos no es solo una estrategia que idealizamos para hacer crecer la iglesia, sino se trata de la obra principal que Jesús le ha dado a su pueblo redimido, la iglesia, mientras se prepara para regresar en su gloria. Mateo 28, 18 al 20 nos dice, id y haced discípulos. No nos dice solamente vayan y prediquen el evangelio. Nos muestra el fin, discipular, ayudar a otros a ser como Cristo, ayudar a otros a aprender a obedecer la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Esa es la esencia del cristianismo, hermanos. Eso es lo que ustedes y yo somos llamados a llevar a cabo. Este no es un encargo que implica simplemente comunicar el mensaje del evangelio, sino hacer discípulos. Ese debe ser el enfoque, de hecho, de nuestro propio evangelismo, hermanos, hacer discípulos. No se trata solamente de ir y predicar a Cristo, tenemos que hacerlo. El propósito es ir y hacer discípulos. Jesús instruye a sus discípulos a volver y a ser discípulos de los demás. Ellos no deben hacer discípulos propios, sino discípulos de Cristo. Así como Jesús hizo, ellos deben invertir sus vidas con el propósito de enseñar a los demás a seguir a Cristo. Y esto es lo que entendemos que estamos llamados a hacer como cristianos, hermanos. Darnos intencionalmente, deliberadamente para relacionarnos con los demás y así ayudarles a convertirse en creyentes maduros en la fe. Esto no es tampoco una obra que es solo para unos cuantos individuos especiales o particulares. A lo largo de la Escritura vemos que todo el pueblo de Dios está llamado a exhortarse unos a otros como una marca de su propio discipulado en Cristo. En Hebreos capítulo 10, el escritor de los Hebreos le dice a los cristianos que reciben su carta, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay un énfasis en el nosotros y en el unos a otros. El autor está exhortándonos a todos los creyentes para que unos a otros nos estimulemos en el amor y en las buenas obras. Esta motivación de la vida cristiana es presentada aquí y a través de la Escritura como una labor obligatoria del pueblo de Dios y no solo de unos cuantos hermanos. Y aquí otra vez quiero enfatizar ese aspecto, hermanos. Vamos a ir viendo para descanso de nuestras conciencias cómo podemos participar todos de esta obra. Porque quizá algunos ya comienzan a pensar, es que yo ni siquiera sé enseñar, no tengo tanto conocimiento, no sé qué podría decir, no sé cómo podría hacerlo. Hermanos, es mucho más sencillo de lo que parece. Pero el énfasis es que todos estamos
llamados a hacerlo. Esto no es simplemente algo que sucede si es que sucede, sino algo que el escritor en la carta a los Hebreos nos dice que debemos hacer, considerar, pensar, trabajar deliberadamente con el fin de estimular a nuestros hermanos y hermanas hacia adelante en el amor y crecimiento como cristianos. No es algo que simplemente debe de ocurrir, es algo que tenemos que buscar hacer intencionalmente, hermanos. Podríamos continuar, pero esperamos que con esto por lo menos podamos apreciar un poco la verdad bíblica de que hacer discípulos no es algo meramente pasivo. Para ser fieles al llamado de hacer discípulos, estamos llamados a lanzarnos a la obra de forma intencional y deliberada. En segundo lugar, el discipulado bíblico es relacional. La idea de que el discipulado relacional está entretejida a través del Antiguo y Nuevo Testamento. En las Escrituras vemos a un Dios que no es simplemente revelado, sino a un Dios que es relacional. A lo largo de la Biblia vemos a Dios revelarse a sí mismo, no solo para transmitir cierta información, sino para revelar la verdad que tiene como fin una relación con Él. En cada momento vemos a Dios moviéndose intencional y deliberadamente hacia niveles más profundos y significativos en su relación con su pueblo. Desde la aparición de su ley en el Éxodo hasta la promesa de Dios con nosotros en Isaías, hasta la aparición del Cristo encarnado en los Evangelios, culminando en una relación cara a cara con el Dios descrito en el libro de Apocalipsis. Dios se revela para relacionarse con su pueblo. Tal vez la razón por la cual el proceso mediante el que trabajamos para edificar el pueblo es tan relacional es porque representa y describe la gran verdad de la naturaleza relacional de Dios. Vemos este enfoque relacional a través de la descripción bíblica de la reunión de los hijos de Dios en la iglesia local. Estas reuniones, es decir, lo que hacemos aquí nosotros, a menudo es descrito en la palabra de Dios como una casa, como un cuerpo, como un edificio. Imágenes que representan la interrelación y las labores integradas de las diversas partes. La simple o mera transferencia de información no es suficiente. La iglesia está llamada a relacionarse unos con otros para añadir un aspecto distinto a todo lo que hace, aún al discipulado individual. El discipulado, entonces, hermanos, es relacional. Es algo que requiere que usted y yo desarrollemos relaciones, amistades, cercanía, comunión. Por eso también es tan importante el discipulado en el ámbito de la iglesia local, que cada uno de nosotros estemos dispuestos a relacionarnos. ¿Cuántas veces he escuchado a algunos amados hermanos decirme que en ocasiones no saben de qué hablar cuando se sientan en el ámbito del ágape? Bueno, el discipulado es una respuesta para aprender lo que podríamos estar hablando. Al hacerlo estaríamos relacionándonos de una manera más íntima, más profunda, al hablar de las luchas relativas o concernientes a nuestra vida cristiana, al hablar de las respuestas bíblicas para enfrentar y afrontar ese tipo de luchas. El discipulado bíblico, entonces, es relacional. Se desarrolla en el contexto de relaciones de amor y exhortación mutuo. Y a través de ello llegamos a conocer la vida, las luchas y los dones de los demás, construyendo así una cultura apropiada de iglesia en la que la edificación es mutua. En tercer lugar, empezamos tarde, si no me equivoco, ¿verdad? El discipulado bíblico es amoroso. El discipulado intencional, relacional, no es algo frío y meramente práctico, sino que se parece mucho a la misma esencia de cómo Dios nos ha llamado a amarnos unos a otros dentro del ámbito de su iglesia. Estamos llamados a entregar de forma deliberada nuestras vidas por el bien espiritual de los demás, así como Cristo entregó su vida por nuestro propio bien eterno. Ciertamente Cristo hizo por nosotros lo que nunca haríamos unos por otros, es decir, Él cargó nuestros pecados como un sustituto perfecto, sin pecado. Nosotros no podemos hacer eso, sin embargo, estamos llamados en nuestro estado imperfecto y caído a reflejar ese perfecto amor de Cristo. ¿Cómo? Derramando nuestras vidas por el bien espiritual del otro, para su santificación y para su bendición. Eso es lo que la Biblia describe como amor entre hermanos. El discipulado es costoso en un sentido, hermanos. Tengo algunos ejemplos, pero por el tiempo no los voy a citar. Sin embargo, menciono esto. Cuando tú estás ayudando a alguien a crecer, te interesas por ese alguien.
le dedicas tiempo, le dedicas oración, dedicas esfuerzo, dedicas algo de estudio, dedicas mucho a esa persona y aprendes a amar a esa persona. Esa es una forma de amarnos. Eso es entregar nuestra vida por otros. Y un verdadero discipulado se caracteriza por ello. Cuarto lugar y último, el discipulado bíblico implica entrenar en la palabra de Dios. En la traducción de este material iba a poner en la definición instrucción en la palabra de Dios, pero preferí dejar entrenamiento en la palabra de Dios, porque creo que es más apropiado. El discipulado implica entrenamiento. Tiene mucho contenido para transmitir y aplicar. Sin embargo, este entrenamiento no puede basarse en cualquier cosa. Lo que le enseñamos a las personas y le ayudamos a asimilar es lo que pasarán contemplando y haciendo el resto de su vida. Si le enseñamos a la gente a depender de sí mismos o volverse a las cosas del mundo, nunca encontrarán a Dios. El discipulado debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que da vida y no el consejo sabio del discipulador. El poder y la habilidad de las Escrituras para transformar es evidente a través de todo el canon. Segunda de Timoteo 3, por ejemplo, el texto que también conocemos. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entrenamos en la palabra de Dios. Hacer discípulos, en su forma más simple, es la tarea diaria de centrar a otros en la palabra de Dios. Eso implica ser discípulos. Ayudar a otros a ir a la Escritura para encontrar las respuestas a sus luchas, para encontrar las respuestas a sus dudas, para encontrar las respuestas a sus inquietudes respecto de cómo debemos de vivir en diferentes ámbitos. Eso es discipular. Ir a la Escritura para que juntos podamos aprender conforme a la voluntad de nuestro Dios. Como discipuladores trabajamos duro para no cultivar una dependencia en nosotros y en lugar de eso entrenar cristianos para que se vuelvan a la Escritura de forma consistente y constante. No se trata de hacer al prójimo dependiente de uno mismo. Se trata de ayudarlos a depender de Dios y de su palabra. Por eso tenemos que fundamentar el discipulado en la Escritura. No se trata de que mi hermano o mi hermana, a quien estoy instruyendo, todo el tiempo dependa de mi consejo, dependa de mí mismo. Se trata de que él mismo aprenda a discernir lo que Dios dice en su palabra, a crecer y a madurar para gloria y alabanza del Señor en ello. Y por último, hermanos, discipular se trata de un proceso, no de un mero programa. Existe la tentación de pensar en el discipulado como un programa de entrenamiento eclesiástico. Y amados hermanos, no sé algunos de ustedes, pero de mi contexto, eso hacíamos constantemente. Desarrollábamos programas procurando que fuesen eficaces para discipular a los demás. Pero al hablar del discipulado bíblico, no estamos hablando del desarrollo de ciertos programas. Debido a que cada persona es diferente y tiene diferentes luchas y tentaciones, el discipulado no puede ser presentado de una manera tan simple. En esencia, el discipulado es más que todo cualquier cosa que hacemos de manera intencional para ayudar a otros cristianos a crecer en santidad. Consiste en un proceso en el que vamos siendo transformados a la imagen de Cristo, no en un mero programa. Puede incluir la lectura de un buen libro cristiano y las discusiones acerca de la enseñanza de este libro. Puede significar hacer un resumen de algún libro de la Biblia junto con tu hermano o con tu hermana. Puede significar tomar una clase sobre los fundamentos de la fe y discutirla durante algún almuerzo. Puede significar compartir las notas del sermón de la semana mientras se toman un café también. Puede significar llevar a tus hijos, amada hermana, a jugar en la casa de otra madre con el propósito de hablar acerca de la meditación del último domingo. Puede significar invitar a un hermano o hermana solteros a cenar y hablarles sobre lo que enseña la Escritura acerca del matrimonio, la crianza y otros temas tan importantes. Esto es el discipulado. Es algo sumamente práctico, pero que tiene que ser intencional, que tiene que involucrar una determinación. Lo que representa el discipulado en la práctica es algo muy amplio. La clave está en que cualquier cosa que hagas debe estar fundamentada en la verdad de la Escritura y ser presentada sobre la base
de una relación intencional y amorosa. En pocas palabras, eso es el discipulado, hermanos. Y este es del discipulado que estaremos hablando. Mientras avanzamos en este curso, estaremos considerando muchas de las especificaciones de lo que puede ser el discipulado en la práctica, como lo que mencionamos hace un momento, leer y estudiar algún libro con alguien, estudiar la Biblia juntos y muchos otros temas específicos que se pueden abordar en este ámbito. Pero una vez más, hermanos, no olvidemos estos aspectos esenciales del discipulado bíblico. El discipulado es intencional y deliberado, no es algo que simplemente ocurre. Requiere que usted y yo decidamos, con la ayuda de Dios, trabajar para ser un canal de transmisión de bendición espiritual en la vida de otra persona, como un aspecto de nuestra obediencia personal al mandato de Cristo de ir y hacer discípulos. Segundo lugar, el discipulado es algo relacional. Requiere que busque usted conocer a otras personas e invertir tiempo en ellas por su bien espiritual. No puede ser hecho a través de un video o cursos de internet. Requiere que como parte de la iglesia local invierta usted tiempo real en personas reales. Tercer lugar, el discipulado es amar. No existe una mejor manera en que usted pueda mostrar amor para con su hermano en Cristo que considerando de forma deliberada y seria cómo puede hacerle un bien espiritual a través de su relación con Él. Y por último, el discipulado implica entrenamiento en la palabra de Dios. Queremos que sea la palabra la que transforme y cambie a las personas y no nuestras opiniones o ideas personales. Por lo tanto, amados hermanos, miembros de esta iglesia local, yo quiero exhortarles a comenzar a pensar cómo pueden crecer cada uno de ustedes en su propio discipulado de Cristo, al convertirse en un instrumento del Señor de forma intencional y deliberada en el ámbito de la labor del discipulado de la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara. Que el Señor nos dé gracia, hermanos, y nos ayude. Tuve que correr porque el tiempo estaba yendo muy rápido en algunos aspectos. Pero vamos a ir acentuando algunas cosas en las próximas lecciones. Por ahora solo quiero que se quede con esto que acabo de decir como conclusión. Usted y yo, todo miembro, no importa cuántos años tenga en el Evangelio, somos llamados a formar parte de esta labor, discipular a otros. Y no es tan complejo como parece, hermanos. Es mucho más sencillo, pero requiere que realmente nos determinemos a obedecer a nuestro Señor Jesucristo en su palabra, disponiéndonos a amar a nuestro prójimo como Cristo nos ha amado a cada uno de nosotros. Que el Señor nos conceda gracia, puesto que entendemos que esta es una profunda necesidad en esta iglesia local, hermanos. Entendemos que necesitamos comenzar a desarrollar este aspecto de la vida cristiana. Oremos brevemente para concluir y después tomaremos 10 minutos para prepararnos y comenzar nuestro culto de adoración.